Hola, ¿qué tal? Esta vez vamos a meditar otra vez en la palabra del Señor. Y me da mucho gusto hacerlo junto contigo, porque la palabra de Dios siempre es vida para nosotros y siempre tenemos bendición al escudriñarla y al tomarla. La palabra de nuestro Dios que vamos a meditar en este momento se encuentra en Hechos 14, el versículo 19 al 28. Dios tiene algo que enseñarnos. Si nosotros somos líderes en el servicio a nuestro Dios, Él tiene algo que enseñarnos, porque el título de esta meditación es El sufrimiento, los méritos del líder. Vamos a escuchar la palabra de Dios y enseguida meditamos en ella. Hechos 14, 19 al 28. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Mientras que leíamos la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta, ¿verdad?, que es increíble después de que Pablo es apedreado, como escuchábamos allí en la palabra de Dios, por una multitud, expulsado de la ciudad y dado por muerto. Qué tremendo, ¿verdad?, que después de que lo apedrearon, lo golpearon y todo, pensaron que ya estaba muerto y lo sacaron fuera y lo tiraron. Vemos nosotros muchas situaciones ahora en nuestros tiempos, ¿verdad?, ¿verdad?, que dan a las personas por muertas y las sacan y las tiran, pero muchos de ellos todavía tienen vida. Así sucedió con Pablo, con el apóstol Pablo, ¿verdad? Él, en medio de todo, dice que llegan los demás apóstoles y todo ensangrentado y todo golpeado, moretoneado, se sacude y se levanta y se va con ellos. El apóstol pudo haberse sacudido fácilmente el polvo de sus pies y haberse alejado de allí, ¿verdad? Pero decide permanecer en ese lugar con un propósito, el propósito de predicar la palabra de Dios. Como veremos en los próximos capítulos, es evidente que el joven Timoteo, que es un ayudante de Pablo, que después él lo considera como su discípulo y lo considera como su hijo también, ¿sí? Entonces Pablo le habla, ¿verdad?, y le dice que tenga una pasión profunda por su Señor Jesucristo. Es lo que él quiere inyectarle en el corazón a este joven, que ahora viene a ser un líder en la palabra del Señor. Ahora dice también la palabra aquí que de hecho en el capítulo 16 que Pablo y Timoteo comienzan su primer viaje misionero, al igual que forman una amistad de por vida, él le va enseñando y le va diciendo lo que tiene que hablar y lo que tiene que decir. Pero nos llama la atención de que después de que él fue tan golpeado severamente y después de que fue tan atribulado, apedreado, como nos dice la palabra, qué tremendo, ¿verdad?, de que un siervo de Dios, un líder del Señor, sufra por él, como la palabra del Señor también lo marca y lo dice, ¿verdad? Y nos habla y nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. El Señor Jesucristo sufrió grandemente en la cruz del Calvario, pero sin embargo, Él venció. Ahora pensamos en las consecuencias de estos sufrimientos, de estas cosas que pasan, ¿verdad? Pablo regresa a los lugares en los que enfrentó oposición y en los que enfrentó
tribulaciones y angustias, ¿para qué regresa? Para anunciar lo que el Señor hizo en su vida, ¿sí? Y como decía hace unos momentos, ¿verdad? Pablo regresa a los lugares donde fue atribulado, donde fue golpeado y donde fue tristemente muy atribulado. Pero, ¿con qué propósito? Con el propósito de anunciar lo que el Señor había hecho con él. Ya recordamos la vida de Pablo, ya recordamos que él fue también malo, que fue culpable de muchas cosas en la vida de los cristianos. Pero cuando él se entrega al Señor Jesucristo, qué cambio tan tremendo. Qué cambio es lo que el Señor quiere, que nosotros también manifestemos ese cambio. La palabra del Señor así nos habla y nos dice que en medio de tribulaciones y angustias prediquemos y hablemos la palabra de Dios. Anunciemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pablo le dice a Timoteo su experiencia, que permanezca en Éfeso a pesar de todos los problemas y a pesar de todas las divisiones. Pablo le enseña a Timoteo, tú no te atribules, tú no tengas en poco tu juventud, tú sigue adelante y a pesar de que en Éfeso hay problema, tú sigue predicando lo que se te ha enseñado. ¿Cuántas veces nosotros pasamos así por situaciones y decimos, yo ya no sigo adelante? Pero el Señor nos habla y nos dice que sigamos nosotros haciendo lo que Él nos manda. Sé que mis acciones tendrán un efecto dominante en los demás, que nosotros no los vemos, pero que después se verán. Mas sabremos a quién estaremos nosotros impactando cuando nos mantengamos en el rumbo fieles, el rumbo que llevamos fieles al Señor. Va a haber muchas personas que quedan impactadas y que más adelante nosotros sabremos que fueron frutos de nuestras tribulaciones, de nuestras angustias, pero de la salvación que el Señor Jesús nos dio y que también a ellos les dio por medio de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Bueno, Dios nos llama a permanecer en nuestro Éfeso. Dios nos llama a permanecer allí. No tengamos temor. Muchas veces a nosotros como pastores se nos ha dicho que usted no tiene el miedo a estar en Ciudad Juárez. ¿Por qué vamos a tener miedo? Al contrario, vamos a tener ese empuje de predicar la palabra, porque Juárez lo necesita. Entonces, quizás vamos a sufrir, quizás vamos a tener tribulaciones, pero es más grande el que está con nosotros, es más grande. Por eso te invito a que oremos y que le dejemos al Señor Jesucristo todo en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre Celestial, que tú en este momento tomes la vida de cualquiera que te está sirviendo. Que si hay tribulación, que si hay angustias, tú le vas a sacar fielmente adelante. Porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza y tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias, Padre, muchas gracias. Bendiciones, bendice a todos los que hemos meditado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue adelante, que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Yo soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.